Buenas noches, profesor. Bueno, en esta ocasión voy a tener que hacer un resumen, un recuento de la obra de Henry Ball, Opiniones de un payaso. En este caso, el personaje principal es Hans Scheiner. Era un payaso, de nacionalidad alemana, que se dedicaba pues como en un oficio de payaso, ¿no? Y que sufría de melancolía, jaquea, indolencia y tenía un don místico de oler por llamada. Cuando a él llamaban, él percibía los olores de una manera. Por eso que lo llama un don, porque no todas las personas lo tenían. Por otra parte, en la obra se menciona a Mary, que era su enamorada, digamos ya su mujer, que lo abandonó por irse con un chico llamado eh, Sumner. Era una de la Liga de los Seglares Católicos. Mencionamos acá que Mary era católica, profesaba una religión que era la católica, y por otra parte, él decía que no era ni religioso, no creía en Dios, se puede decir que era un ateo. Entonces, esas fueron las dificultades que llevaron a que Mary lo abandonara. También está Leo, que es su hermano, y que estaba estudiando teología católica, y Henriette, que era su hermana, que murió en la guerra por defender el suelo contra los yanquis. Bien, la obra comienza con su vida, pero en transcurso de los capítulos él va recordando todo lo que pasó hace 5 años atrás. En una de esas, él menciona su niñez, cómo fue su niñez, cuando su madre era una persona muy recta, que no les dejaba, era muy recta, ¿no? No les dejaba jugar como los demás, era muy estricta, tenían dinero, tenían plata, pero se abstenían, me han dicho, de gastarlo. Padre tenía un cargo alto, político, y en una ocasión su padre le decía que él quería ser actor. Él dijo que quería ser payaso. Pero entonces padre le dijo, seguramente te refieres que quería ser actor. Pero entonces él le dijo que no, él quería ser payaso. Como su madre le pareció una tontería, ¿no? Que sea un payaso. Eh, Él hizo un evento cuando su papá tenía una reunión. Entonces él dijo que quería la oportunidad. Entonces muchos de ellos le dijeron que tenía el don de ser payaso, o que lo llevaba en la sangre ser payaso. Eh, entonces él necesitaba dinero porque vivía en un lugar donde, ¿cómo se dice? Tenía una vida eh, se podría decir miserable, no tenía dinero, vivía en un cuarto desarreglado, que no tenía a veces para comer, que tenía que mendigar a veces pan. En una ocasión fue a mendigar pan porque no tenía que comer. Y así fue con Mari. Él describe también ahí cómo fue la relación con Mari. Era el amor, se puede decir, el amor de su vida. Lo hizo mujer. Entonces y por esa razón ella quería casarse, pero él no quería casarse. Él quería solamente convivir con ella. Entonces por eso ellos tenían problemas. Mary tuvo varios abortos y por esa ocasión se dice, ¿no?, que lo abandonó. Pero la verdadera razón por que ella lo abandonó fue porque le tenía miedo metafísico a Hans, ¿no? Entonces él la describe cómo eran las noches cuando pasaba con ella, cuando acostaba sus manos a sus pechos en sus sobacas y se calentaban. Entonces él contempla todo y se fue huyendo, pues porque se enteraron la gente que, que ya le había hecho mujer a Mari. Entonces al final planeaban cómo iba a ser su vida, sus hijos cómo iban a ser. Entonces Mari quería escribirlos al catolicismo, ¿no? Poder, pero él no quería. Es más, él ahí menciona que el poder del católico fue lo que lo orilló a Mari a dejarlo, porque había muchas influencias que decían a Mari que él no era la persona, porque no quería casarse, porque no creía en Dios, porque una vez pues no, él Haas decía que era muy
muy injusto la vida católica, porque les hacían hacer esto y les abstenían de muchas cosas, como decía al carnal, el deseo carnal. Entonces, Mary optó por abandonar a, a Hans, ¿no? Le dejó una carta, mientras él dormía le dejó una carta que decía, me voy para siempre. Entonces él trata de recuperarla, él trata de buscar la manera de recuperarla porque él la quería, la amaba, ¿no? Y le fastidiaba el pensar las cosas que Mary hacía con Hans, hacerlo con su nuevo pues esposo, pareja que se iban a casar, ya, que en este caso era Sumner. Entonces a él le remordía esto, el pensar, el solo hecho de que Maris estuviera haciendo las mismas cosas, que Maris fuera muy cariñosa, que la atendiera. Entonces a él le desesperaba y quería la manera de encontrar esto a Mari, preguntarle, quería buscarla. Al final él se enteró, pues no, que Mari se iba a Roma de luna de miel con Sumner. Entonces él quería ir a Roma. Quería ir a Roma a buscarla, y decirle, ¿no? Que quizás todavía se amaban, se querían. Es una, en esa parte muy triste, ¿no? Entonces, él también en los capítulos siguientes, él hace una lista de llamadas a las personas que él quiere llamar. En este caso, primero fue a Leo, él estaba ya en un internado para ser sacerdote, como se dice. Sacerdote, y él percibía la manera cuando lo llamaban, percibía los olores, lo que estaban haciendo, él lo percibía. En una ocasión llamó a su madre, como él lo decía, ¿no? Esto era su madre muy recta, lo tenía él como el hijo pródigo, porque esto quería otras cosas, no quería que quizás su madre no quería eso para su hijo, pero así fue, ¿no? Después esto, eh, ya, pero esto, después, ya en su cuarto de hotel solo, en soledad, su padre de Hans viene a visitarlo. Entonces esto, él, él como resentimiento, ¿no? Esto, el padre le dice que si le quiere preparar una taza de café, pero él le dice que no, ¿no? Entonces Hans le encara a su padre el por qué, aún siendo de niños, ¿no? De niñez, siendo aún con plata, gente de plata, comían como pobres. Tenían bastante, pero comían, se abstenían demasiado. Entonces él le reclama muchas veces lo que él quería. Entonces, y al momento que él le va encarando, su padre va llorando. Su padre tenía una querida, como se dice, un amante. Entonces entonces él llevaba eso en su corazón, entonces al final lo, lo sacó, ¿no? Y también al momento cuando recuerda a su hermana que murió, Henriette, que se llamaba, y él describe cómo, pues, no, ella murió, ella se iba a defender por la guerra de los yaquis. Entonces él recuerda cuando recibió la noticia, cuando entró a su cuarto de su hermana Henriette y empezó a tirar todo, empezó a sacar todo, a tirar todas las cosas por la ventana y todas esas cosas los empezó a quemar para que no quede ningún recuerdo porque le dolía, ¿no? Le dolía recordar a Henriette, que era su hermana. Él siempre preguntaba a Marion, ¿no? Que él no era un humano, él se sentía un monstruo porque solamente puede representarse en fiestas. Entonces hacía preguntas a Mari, ¿no? Y a Mari pues la animaba, pero al final pues se quedó solo en el abandono. Él pedía dinero, si amaba pedía a su padre para que le dieran dinero, a Leo para que le dieran dinero, aún al amante de su padre le pedía dinero. Y pues eso quiere decir que le pedía dinero pues para como se dice, sustentarse, ¿no? Porque aún cuando estaban con María, vivía con María, él fue a mendigar pan a una tienda. Entonces, ahí se ve que no tenía plata porque, bueno, era un payaso, ¿no? Que él recalca que no reconocían la labor artística, sino que por unos pesos,
por, pues ganaba, ¿no? No plata. Pero ya en el último, pues no, ya para terminar los capítulos, en los capítulos ya penúltimos, anteriores, ya para terminar los últimos capítulos, él menciona que era un ateo, sí, pero se preocupaba por el alma de Mari, porque le levantaba a Mari para que vaya a misa, para que no se hiciera tarde. Entonces, entonces él ahí se ve que dice que era ateo, pero se preocupaba por el alma de Mari para que Dios pues no lo deje a Mari. Y ella se sentía no pues que no estaba en la ley cuando ellos no se tuvieron relaciones antes de casarse, porque ese era el reglamento, ¿no? De la iglesia, que si uno tiene relaciones antes del matrimonio, pues está cometiendo un pecado, ¿no? Y tiene que casarse para que ese pecado pues sea perdonado y no quede ya, sino porque viene el castigo de Dios. Entonces, em, eso lo que no le dejaba en paz a Mariet, ¿no? Pero pues a Hams no le importaba eso. No le importaba, ¿no? Entonces lo dejó pasar por alto. Ahora cuando él después él piensa y dice, cuando yo me muera, porque él ya tenía instintos de suicidarse. Él quería suicidarse porque se encontraba solo, el abandono de Mari, el pensar lo que Mari podría hacer con la otra persona que se fue, y que estaban en Roma, en la luna de miel, frente al Papa, rodeados para casarse. Entonces él le recomía y se veía al espejo, ¿no? Entonces él ahí en la obra como que recalca, ¿no? Hacer ¿cómo se dice? Podemos inferir que quería suicidarse, ¿no? Entonces él pensaba cómo iba a ser y cómo iban a pensar las personas después de su muerte. Pues entonces él decía, ¿no? Que su madre quizás esté allí diciéndole que era un buen hijo, que lo quería, que muchas cosas más, haciéndose la víctima, ¿no? A su padre que iba a ser, a Ana que era la criada, una católica también, que iba a decir sus amigos, que iba a decir Mari, ¿no? Aún lo menciona ahí. Y que iba a llevar consigo a su tumba muchos secretos. Uno de ellos es pues de su madre, ¿no? Que una vez se fue al sótano su madre, pero no se dio cuenta que Han estaba viendo, cortó una rebanada de jamón y se lo comió con los dedos. Entonces podemos decir que su mamá entre la gente, entre los demás, pues era una persona muy muy decente, como se dice, ¿no? Él tenía un aspecto de delicadeza. Entonces él llevaba muchos secretos a la tumba. También recuerda él piensa, ¿no? Que su amigo Edgar, que solamente confía en él, estaría llevando a su tumba pues flores juntamente con la de Henriette, su hermana, porque Edgar estaba enamorada de su hermana, ¿no? Solo que y aun cuando Hans se enteró de la muerte de Henriette, al momento de lanzar las cosas por la ventana, él quemó también unas cartas, y esas cartas pues eran las cartas de Edgar, solo que Edgar pensaba que Hans no sabía. Entonces es por eso que ahí menciona que él lleva muchos secretos a la tumba. Y pues ya al final termina que Hans se encuentra pues en la calle, ¿no? En unos escalones con su sombrero, tocando la guitarra y, como se dice, en el abandono, mendigando dinero, porque ya no tenía más, pues, ¿no? Entonces ese es el triste, un triste final, sí diría, porque se quedó sin nada, sin nadie, pues con la necesidad de dinero, porque él llamaba para dinero, ¿no? Y él estaba como que resentido, indignado, y sentía injusticia al ver que como el poder católico, bueno, el catolicismo le robó a las personas que él quería, pues no, porque su hermano Leo se convirtió, estaba estudiando para sacerdote. Mari era católica y se casó con un católico igual, y cómo el poder influyó para que Mari no se casara, ¿no? Porque le decían que el Hans no era una persona correcta para él, y muchos más, ¿no? Entonces él termina pues en un corredor de tren tocando guitarra y pidiendo limosna, ¿no? Aunque no se dice si realmente murió o se suicidó o no se suicidó, pero la obra deja pues un instinto, ¿no? La crítica de la obra pues dio una crítica buena, una obra que me ha impactado demasiado, no solamente del comienzo, sino que al final, ¿no? Como
es un triste, el recuento que hace esto, el personaje de su vida, ¿no? Y cómo ya termina, como esto termina, pues, ¿no? Lo da el término. Y eso, pues, esto, sí diría que, que hay que reconocer al actor, que es en este caso Ball, la manera en cómo lo escriben, la manera en cómo su imaginación va más allá, cómo lo reencuentra en cada capítulo también, 25 capítulos, bueno, y una apreciación muy bonita de la obra, y eso es todo, profesor. Gracias.